vez más al proyecto Guión en Blanco. Esta vez vamos a estar en lo que viene siendo la sección de música, con la sección llamada Notas que permanecen. Entonces vamos a ver aquellas notas que han perdurado y permanecido durante décadas. Vamos a hablar de lo que es el rock en español, de la música de rock en español. Pues, en base a los orígenes del rock en español, de los años 50, nos encontramos con una serie de grupos, pero ya en los años 60, que hacían covers. Si nos ponemos a recordar esos grupos de aquella época, eran muy pocos los que hicieron canciones originales. Puedes escuchar, por ejemplo, un Leo Dan como con Pero Raquel, que hiciera una canción original, o puedes escuchar alguna canción, un B-side, como le llaman, que no fuera promocionada, del grupo Los Monstruos, pero principalmente eran más covers. Ya pasando por esa época, encontramos dentro de lo que estamos hablando de la escena de rock, lo que funcionó aquí en México, y estoy hablando de lo que funcionó, no importa de dónde viene, o sea, pudiera venir de otro país, pero lo que funcionó. Vamos con bandas netamente mexicanas, como lo es el Three Souls in My Mind de Alex Lora, que actualmente es el Tri, o como La Revolución de Emiliano Zapata, y nos encontramos una escena de rock como la de aquella banda, ¿no?, de que algún día acá en Círculo Cerrado hablamos, ¿verdad? Llegamos hasta dentro de la década de los 70 a encontrar música que llegó, pero ya tarde aquí, México, como por ejemplo el grupo Tequila, a finales de los 70. Pero, a ver, ¿qué tan cierto es eso de que se dijo de que el rock como tal tenía que ser encubierto como si no fuera rock? Que si fuera más bien un tipo más, no sé cuál sería, ¿de dónde procede el rock? ¿De qué estilo de música? Bueno, el rock and roll, el original, viene de las bases de jazz, del swing, ¿verdad? Pero con un beat de batería y la guitarra eléctrica incluida. Pero viene originalmente del swing. De hecho, si tú te fijas, el primer rock and roll, el original de aquel Bill Haley y sus cometas y previos, bueno, que se especula mucho que fue robado por los blancos, se fue robado a la gente de color por los blancos. La base original del rock en español, del rock original, es el swing, y los bailes son como los del swing, se están adaptados. ¿Y del jazz? Es el jazz, el swing es una fusión del jazz. ¿Es una fusión del jazz? Así es una derivante. Son de las grandes bandas, claro que sí. Ok, porque tenía entendido de que tenían, como era de que el rock and roll es malo y es de motos y es de gente pervertida. Representó rebeldía en algún momento. Sí, entonces, y como teníamos un gobierno muy represor en ese tiempo, que era Díaz Ordaz el que andaba en ese tiempo aquí en México como presidente, entonces lo que dijeron es, ¿sabes qué? Vamos a decir que es de jazz, es un concierto de jazz. Primero que nada, representa una amenaza, pero lo representó de manera, en su país natal también, porque representa rebeldía de los jóvenes y insubordinación. Diversión mala, pecado capital, ¿no? Entonces, al momento de llegar aquí, es lo mismo, va en contra del conservadurismo, como van a estar contentos escuchando una música que a mí, como en mis tiempos no se daba, estos jóvenes están mal, pero no se había visto como una amenaza a grandes niveles hasta que pasó aquella matanza terrible de Tlatelolco, y entonces se dice, vamos a reprimir la juventud. Entonces se trata de evitar todo aquello que ponga eufóricos a los jóvenes, y hay una especie de censura. No fue total tampoco. Si se trató de continuar, si tú te fijas en las estaciones de radio en esos tiempos, seguían transmitiendo canciones que ya se habían hecho, pero dentro de la moda de lo que se hacía nuevo, se evitaba. Principalmente se fueron al estilo de la canción romántica, de lo que fue la música popular, del pop francés o italiano, se recurría a eso,
para darle entrada a festivales como el OTI, con cantantes como José José y de esa talla, para que las cosas cambiaran y fuera, y no se creara esa euforia, ¿vale?, hacia los jóvenes. Es simplemente una cuestión de criterios. Bueno, y aquí nuestros íconos en rock en español de esos tiempos era que Angélica... En los años 60 sí, los covers con Enrique Guzmán y los Teen Tops primero, Enrique Guzmán de solista, Angélica María, teníamos a Manolo Muñoz también haciendo algunas cosas. El ñoño este de Papá Soltero. Ah, César Costa también hacía lo sí, suyo. Digo, porque eso de que me fui de viaje para... ¡Ay, no! Tenías a los Rocking Devils, tenías a diferentes bandas que se formaron en ese entonces haciendo covers casi siempre mal logrados, ¿verdad? Porque comparas el sonido, las grabaciones originales con eso y obviamente casi no daban la Johnny talla. Laboriel, ¿de qué grupo era? Fíjate que la base original de Johnny Laboriel, ¿dónde fueron sus inicios y con quién tocó? No me tocó nunca verlo. No me tocó nunca investigarlo, más bien dicho. Okay. Johnny Laboriel lo conozco como cantante solista de rock en español. Él tenía su trayectoria dentro de esa misma época y en las reuniones que hacían, que se juntaban todos, ahí estaba presente. Porque estuvo ¿Y qué presente pasaba con eso de Sor Yeye y todo eso? ¿También era parte del rock en español? De esas películas de que el Sor Yeye... Bueno, la ideología del momento, las situaciones del momento llevaban a ese tipo de personajes y las películas se representaban esas cosas y llegaban algunas cosas de otro lado, como Leo Dan, que les estoy hablando ahorita, como aquel grupo Safari, aquella canción de Estoy hecho un demonio, que hasta la pusieron en la entrada de una película de Mauricio Garcés alguna vez. Pero el rock en español, bueno, como te digo, evoluciona después de esa etapa y se va a los años 70, de finales de los 60 y a principios de los 70 y durante toda esa década, a un nivel más subterráneo. Y la gente iba a los conciertos del Free Soul y la Revolución de Emiliano Zapata. De lo que ya era cuando empezaban los hipsters. De todo, sí, underground. Sí, era más under. Y durante los años 80, por ejemplo, el Tri a finales de los 70 y principios de los 80 tuvo una euforia tremenda por sus letras de protesta del gobierno, el Tri. Y gustaba mucho en ese momento ya era el Tri, ya había evolucionado al Tri. Cambió al Tri. El Tri Souls cantaba más canciones en inglés, experimentaba más en el rock y en el blues. Y la base de, más que nada, de solo de blues rock, y con un toque más popular y con las letras de protesta, ya fue principalmente cuando fue el Tri. Estamos hablando de esta formación a principios de los años 80, que ya era tal como el Tri con ese nombre. Pero Alex Lora estuvo desde el principio en el Tri, sí, o sea, y ha permanecido en el Tri. Exactamente, es el Tri. Es la continuación del Three Souls in My Mind, es el Tri. Y todos recordamos aquel disco de 1984 que fue un exitazo, primero de oídas, ¿verdad? Porque no se transmitía en la radio, es de Simplemente, donde viene la triste canción de amor. Es de 1984. Muy bien. Pero ya existía, por ejemplo, aquella canción, grupos como Tequila ya existía en el 79, aquella canción Me Vuelvo Loco, pero aquí ya la escuchamos tarde, llegó hasta finales de los 80, la escuchamos en el 86. ¿Cuál es la de Me Vuelvo Loco? Me Vuelvo Loco de Tequila, ¿no la recuerdas? Ahorita ponemos un pedazo. Muy bien. La busques y pones un pedazo, por favor, para que te acuerdes. O sea, bien. Está hablando con alguien que a lo más que llega es corre, que se corre. Pero no te preocupes, porque va a ser el único que voy a tener más cuidado aquí. Muy bien. No, tú mencionas para que todo el mundo se dé cuenta de que efectivamente soy una ignorante en música. Y para nada, no es cierto. La situación es, ese grupo, por ejemplo, es de las canciones, no, fue una canción popular, pero no extremadamente popular, y de hecho la trajeron muy tarde. Es una referencia simplemente que quise hacer a cosas que no nos llegaban aquí o nos llegaron tarde. En los años 80 empezamos a ver a principios la entrada de un grupo como Mecano. Llega Mecano a principios de la década, años un poquito más tarde nada más que en España. ¿Tú puedes decir? Sí. O sea, si estás en contra, para eso estamos. O sea, así como no te gusta que te critiquen a ti, tú critícalo a él. Porque
Porque Carlos Santana es el A mí me único cuesta, cuando que se ha hecho dice rock en internacional. español, a mí me cuesta mucho ligarlo con lo que es el rock, porque para Con el original. Porque para mí, ahorita vale. No, claro que no. Bueno, son covers, ¿verdad? Pero pues tienes que tomar en rock de cuenta. la cárcel, o sea. Es mejor hacer ese intento que hacer otras cosas que se hacen que son desagradables pero se les vale el intento. Ok, el del Tri, ese sí hacía su propia música. Sí. O sea, de todas las bandas de que, no sé, del 100% de bandas que tocaban rock o solistas que cantaban como el ñoño ¿cómo se llama? Casi todos eran covers con ellos. Pero es que es otra época, recordemos, esa época. Pero el Tri ya estaba ahí, ya estaba posicionado. Tal vez estaban juntos, tal vez estaban planeando sacar algo, pero el mercado, la tendencia del mercado cuando ellos estaban es otra que en la que aparecieron grupos como Artery Souls y como la Revolución de Emiliano. Eso ya fue posteriormente. Okay. No compartieron exactamente el mismo tiempo. Estamos hablando de los 60s con los covers. Estamos hablando. Que muchos de los covers que hizo César Costa creo que eran Sí, de Polanco. así es. Sí, es cierto. Y en los años 70 se daba más de manera underground, más subterránea. Seguía llegando alguno que otro disco de La Tropa Loca o algo así, pero no se presentaba toda la escena, se trataba de limitar lo más posible. Esto queda de lado y en los años 80 se empieza a introducir, primero fue muy poco a poco porque se seguía manejando el mercado de la balada romántica y pop en español. Encontramos que salió que Yuri, que le dio la oportunidad también a Manuel y salieron a la escena. Topollillo, todos ellos, ¿verdad? Pero también se le empieza a dar en los 80 impulso a grupos como, ya te lo menciono, Mecano, se empieza a meter una tendencia pop, esto todavía no es rock en español, de meter a Flans o poner a las Fandangos, o sea, que empezaron a dar grupos hechizos a raíz de un éxito de la música infantil a finales de los 70s y principios de los 80s. Se va evolucionando y permitiendo que las generaciones de jóvenes vayan tomando la escena. Ya el rock en español en sí nos llega aquí en México más fuerte, un poquito atrasado, eso sí, porque por ejemplo un Soda Stereo, el disco de Nada Personal, nos llega aquí tarde, llegó año y medio tarde. Fue el concierto aquí en Monterrey que hubo en el gimnasio de Regiomontano. Yo fui con él y mi hermana fue de chaperón. Perfecto. Y también esa vez también se presentaron en la Monumental, era uno en el Regio y otro en la Monumental, así eran los conciertos. ¿Y fuiste a la Monumental también? No, ya lo había visto en el Regio, aquí un cortito por ahí. Y se divirtió, mi hermana y él se divirtieron mucho. Yo la verdad como... Vio cómo nos divertíamos. Sí, muy padre en una grada. Muy bien. Bien, pues entrar en Soda Stereo, que fue un hitazo, que entrar aquí fue de los grupos más exitosos del rock en español. Yo creo que de todos los tiempos de la música en español, por muchos considerado el mejor de los grupos de rock en español que existió. ¿Por qué? Porque en su momento compartió la modernidad del tiempo, los estilos del tiempo y a un nivel prácticamente de primer mundo. Lo hacía excelente para hacer música en español en su momento. ¿A qué nos referimos? Que el rock en español nunca había incursionado, nunca se había mostrado al mismo nivel que el rock en inglés en calidad. Y realmente las letras y las melodías de Soda Stereo y los arreglos musicales eran muy competitivos.